Bueno, quiero que me confirmen si están viendo la presentación. Perfecto. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Les doy una cordial bienvenida a todos los estudiantes y al tutor. El día de hoy vamos a realizar el primer CIPAS para la tarea número 2, en donde se van a abordar los temas de las proposiciones y tablas de verdad y la aplicación de la lógica fundamental. Este CIPAS está a cargo de mi persona, Juliet Suárez de la Osa, y del profesor Darwin Barros, que nos va a acompañar en este CIPAS. Ok, gracias. Bueno, recordarles que en la plataforma ustedes deben confirmar asistencia, deben inscribirse y luego confirmar asistencia de esta hora desde las 7 hasta las 8. ¿Sí? En la parte de CIPAS, donde dice comunidades de interacción y participación, ustedes le van a dar inscribirse para luego confirmar asistencia. Ok, el objetivo de este CIPAS es evidenciar la utilidad y la aplicación de la lógica matemática. Los objetivos específicos es reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, la elaboración de tablas de verdad del pensamiento lógico y matemático. Además, interpretar adecuadamente las tablas de verdad para probar la validez de argumentos. Disculpe, apreciada tutora Juliet, si quiere oculta ahí donde dice dejar de compartir, donde esté la presentación, puede ocultar porque ahí se le alcanza esa clase. Ok, gracias. Bueno, les recuerdo que la gente del curso, acá nos vamos a la parte intermedia, unidad número 1, tarea 2. Todavía está en verde porque indica que la actividad se encuentra habilitada, ¿sí? Recordemos que es hasta el 29, es la última fecha, de hecho la fecha de entrega, pero mientras tanto ustedes pues deben ir realizando poco a poco los ejercicios y enviándolos por los foros. Bueno, les recuerdo un poco de rapidez, dónde van a encontrar la guía. Ya sé que hay muchos que ya lo han encontrado, pero sin embargo, les recuerdo que en el entorno de aprendizaje están los anexos que nosotros necesitamos. En el primer anexo están los ejercicios a desarrollar. En el segundo anexo está la guía del desarrollo de una tarea, es como unos ejercicios de ejemplo. En el anexo 3 está la plantilla donde ustedes van a desarrollar esos ejercicios. Y en la guía de actividades y la rúbrica, ahí les comentan cuánto vale, qué puntaje hay para cada ejercicio. Es necesario que ustedes en la sección de aprendizaje identifiquen tanto la guía de actividades como el foro de discusión. En ese foro de discusión, ustedes deben escribir la letra a desarrollar. Hay muchos que ya han ido escribiendo por el foro y asimismo, pues, los aliento a los demás que de pronto no lo han hecho, que por favor escriban en el foro. Es necesario que ustedes lo escriban para que los demás compañeros sepan qué letra van a trabajar. Bueno, con respecto a la parte de los contenidos de referentes bibliográficos, ustedes también pueden encontrar en la parte de, todo está en la sección de aprendizaje, contenidos y referentes bibliográficos, unidad número 1. Aquí ustedes pueden ver una gran variedad de bibliografía, pero adicional a eso están los OVA. Los OVA son los objetos virtuales de aprendizaje y eso les va a ayudar mucho para entender los ejercicios. Como les comentaba anteriormente, en el foro ustedes deben ir colocando los aportes, ¿cierto? Ustedes tienen que desarrollarlos en la plantilla. Estos aportes, ya luego que esté todo hecho, ustedes van a nombrar el documento con el código del curso
el código del grupo. Esto sería el grupo, la tarea 2 y el nombre de usted. Además, debe contener la portada, la introducción del trabajo que va a entregar, los objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Bueno, esta tarea tiene un puntaje máximo de 125 puntos. Sin embargo, para poder aprobarla, debe tener una calificación superior o igual a 75. Bueno, la validez de un argumento. Existen técnicas para demostrar la validez de un razonamiento. Hay dos. Está la técnica de la tabla de la verdad y de la inferencia lógica. Entonces, ¿cuál va a ser como la metodología del CIPAS? Vamos a ir explicando un ejemplo del ejercicio número 1, paso a paso, y vamos profundizando enseguida en la temática. Este ejercicio número 1 es sobre las proposiciones y tablas de verdad, en donde el desarrollo del ejercicio equivale a 20 puntos y el video que ustedes hacen explicando este ejercicio vale 30 puntos. Entonces es fundamental que ustedes, además de desarrollarlo, hagan el video. Entonces, ustedes les aparece en la guía así. Descripción del ejercicio. Para el desarrollo del ejercicio 1, a continuación encontrará las proposiciones simples. El ejercicio. Aquí hay 3 proposiciones, una proposición P, donde dice Colombia clasifica a la Copa América, la Q, Colombia jugará más partidos, y la R, Colombia podrá mostrar más a sus seguidores. Esta sería la expresión simbólica. Esto es lo que prácticamente a ustedes les aparece. Luego, más abajo, ustedes pueden ver que dice dar respuesta a los siguientes ítems. El primer ítem es escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico a un lenguaje natural. La segunda, generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico y determinar su resultado, si es una tautología, una contingencia o una contradicción. La tercera, generar una tabla de verdad a través del simulador. Y la cuarta, realizar un video de 5 minutos máximo. Las recomendaciones están en el anexo 1. Entonces, primero vamos a recordar un poco qué son las proposiciones y sus tipos de proposiciones. Les recuerdo que las proposiciones es una oración afirmativa que puede ser verdadera o falsa. En lógica se distinguen 2 tipos de proposiciones, unas simples o atómicas y las otras son compuestas o moleculares. Estas proposiciones, como les decía, es una oración afirmativa y nosotros podemos indicar si es falso o si es verdadero. Ejemplo, vas a playa en vacaciones. Como ustedes pueden ver, esa oración es una interrogación, es una pregunta, ¿verdad? Por lo tanto, no es una proposición, porque ahí te está preguntando, no es una oración afirmativa. Carlos es colombiano. Esta sí sería una proposición porque se está afirmando en la oración. James Rodríguez juega béisbol. Esta es una proposición, aunque nosotros podemos indicar que es falsa, pero sigue siendo una proposición porque está en afirmativa. Bueno, estos son ejemplos de proposiciones simples, como por ejemplo, el sol es amarillo, la raíz cuadrada de 25 es 5. Recuerden que las proposiciones tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Estas proposiciones ya no pueden descomponerse en 2 expresiones que sean proposiciones. Bueno, entonces aquí están las simples que les habían comentado y estas son las compuestas. Las proposiciones compuestas se dan cuando se unen por medio de un conector. Por ejemplo, el conector no, o, y, sí, entonces, y, sí, solo sí. Esos son conectores que nos van a ayudar a unir 2 proposiciones simples. Como por ejemplo, me graduaré de profesional, esa es una sola proposición. Aquí está el conector sí, solo sí,
cumplo con mis deberes académicos. Acá podemos ver que el conector sí y solo sí está uniendo las dos proposiciones. Me gradué de profesional con cumplo mis deberes académicos. Lo mismo pasa con este ejemplo. 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10. Ahí podemos evidenciar el conector O. Y en el tercer ejemplo está el conector I. El 7 es mayor que 5 y 7 es menor que 10. Bueno, con respecto al lenguaje simbólico, resulta que las proposiciones pueden ser representadas por símbolos, como por ejemplo, letras minúsculas. Está la P, Q, R, S, de pronto son las que más se utilizan. Sin embargo, nosotros podemos utilizar otras letras, también en minúscula, pero siempre que estén en orden alfabético. En este caso les coloco acá un cuadrito en donde, además de las proposiciones, nosotros vamos a ver los símbolos de los conectores. Ejemplo, esta que vendrá siendo como la cosita de la ñ, vendría siendo la negación. Y significa en su lenguaje natural no. Esta V al revés significa y se le puede denominar conjunción, de unir. Esta V significa o y se llama disyunción. Esta flechita en su lenguaje natural es sí entonces y se le llama condicional, y esta flechita que va para los dos lados sería sí y solo sí, vendría siendo, se llamaría bicondicional. Sabemos que el lenguaje natural pues es el idioma hablado o escrito que nosotros usamos para comunicarnos. Entonces, hay que tener en cuenta estos símbolos y el lenguaje natural, lo que significan para nosotros poder realizar también los ejercicios. Apreciada tutora Juliet, ahí Sí. me gustaría pues en algo que siempre vemos en nuestros estudiantes, que cómo también aplican ese operador o conector lógico en el caso de cuando están haciendo ese lenguaje natural. Entonces, uno que siempre pues que enfatizo yo es cuando trabajamos el condicional. Ese sí, cuando dice sí, punto, 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 entonces, eso lo que quiere decir es que ese sí le antecede, ¿sí?, a la primera premisa, a la primera, bueno, digamos a la primera proposición simple que encontramos, se antecede, siempre se antecede con un sí, ¿sí? Afirma inicialmente esa oración y después que viene, después que le antecede, viene entonces la proposición simple después del sí. Y viene al final de esa proposición simple del texto, al final, lo último del texto es que viene el entonces. Entonces, hay veces que nuestros estudiantes omiten ese sí. Entonces colocan el lenguaje natural de la primera proposición y después colocan el entonces y colocan el texto de la proposición simple que viene. Entonces, eso deben tenerlo en cuenta. Se le antepone ese sí, ¿sí? Inicialmente se le antepone a ese lenguaje natural, lo afirma. Sí, entonces colocamos el texto de la proposición simple y después sí, entonces. ¿No? Entonces, eso lo omiten. Es como para que lo tengan en claro ahí. Así es, gracias, profe. Gracias a usted. Bueno, quiero escucharlos ustedes cómo van. ¿Han entendido? Están calladitos. ¿Qué pueden decir? Bueno, sí, yo me imagino, apreciada tutora Julia, si están calladitos es porque la cosa va bien. Bueno, vamos a ir ahora desarrollando el ejercicio paso por paso. Entonces, el paso 1, teniendo en cuenta la expresión simbólica, identificamos las proposiciones simples y los conectores. Entonces, las proposiciones simples, en este ejemplo, Colombia clasifica a la Copa América
Q, Colombia jugará más partidos y R, Colombia podrá mostrar más a sus jugadores. Como ustedes pueden ver, aquí están las tres. Está la P, está la Q y está la R. Adicional a esas proposiciones, los están acompañando los conectores, que serían que sería el condicional. Aquí está, que es lo que significa sí, los punticos entonces. Y está el otro conector, que es la disyunción y significa o. Entonces, teniendo en cuenta, identificando las proposiciones simples y los conectores, vamos a avanzar. En el paso 2, vamos a construir el lenguaje natural a partir del lenguaje simbólico. Entonces, como ya tenemos las proposiciones simples, ahí vamos a ir nosotros a ir colocando, teniendo en cuenta lo que significan también los conectores. Entonces, ahorita el profesor enfatizaba en la parte del lenguaje natural del condicional. Como pueden ver, aquí hay un condicional, quiere decir que desde antes de escribir lo que significa la letra P, hay que colocarle el sí. Sí. Luego, entonces, vamos a colocar lo que significa la letra P, que es Colombia clasifica a la Copa América. Entonces, ahí sí vamos a colocar lo que sigue. Entonces, luego sigue la letra Q. Q. Entonces vamos a colocar jugará más partidos. Luego viene la disyunción, que significa O. Y luego le sigue la letra R. Entonces vamos a desplazarla y vamos a colocar. Podrá mostrar más sus jugadores. Entonces, así quedaría construido el lenguaje natural. ¿Sí? Teniendo en cuenta que estos conectores nosotros los vamos a ir colocando. Bueno, aquí también están para enfatizar el sí, entonces, y la disyunción. Ok. El paso 3 es escribir la tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico. Entonces, para realizar la tabla de verdad, nosotros tenemos que hacer una serie de pasos. La primera es identificar las proposiciones simples del argumento, que ya lo hicimos, eran 3. Luego, asignar variables a las proposiciones simples. Hay varias variables, en nuestro caso, como ya nos las dieron, pues son PQR. El tercer paso es establecer el número de filas. Nosotros, ¿cómo establecemos el número de filas? Nosotros tenemos esta fórmula, que es 2 a la n, en donde n va a ser el número de proposiciones que nosotros tenemos. En este caso, nosotros tenemos 3 proposiciones, por lo tanto, nosotros vamos a colocar 2 a la 3. Quiere decir que se tiene que multiplicar 3 veces 2. Entonces, 2 por 2 por 2 te va a dar igual a 8. Y con eso nosotros sabemos cuántas filas la vamos a colocar a nuestra tabla. Quiere decir que vamos a colocarles 8 filas. Luego vamos a distribuir ordenadamente las columnas. ¿Cómo así distribuirlas? Resulta que nuestras columnas también hay que organizarlas y tienen unas indicaciones. Primero las proposiciones simples, como ya tenemos aquí. Luego vienen las negaciones. Luego las premisas que están en paréntesis. Y luego la relación entre paréntesis. Y luego ya, pues de último, se resuelven las operaciones lógicas, que ahora la vamos a mirar. Ok. La unión de dos proposiciones simples usando los conectores tendrá un valor de verdad o falsedad, de acuerdo a los valores de verdad de cada proposición. Bueno, miren, en este ejemplito que les coloqué aquí está la letra P y la letra Q. Como hay dos proposiciones, ¿cómo sabemos nosotros cuántas filas hay o cuántas filas vamos a necesitar? Igual colocamos 2 a la 2, entonces tenemos que multiplicar 2 veces
2, sino va a dar 4. Entonces, vamos a tener 4 filas. Con respecto a la negación, como ustedes pueden ver, este es el signo de la negación. Este es otro signo, porque ahorita vimos otro que es el que se le pone como arriba de la ñ. Este también es otro signo de la negación. ¿Y qué va a pasar con la negación? La negación va a contradecir, por decirlo así, a la verdad. Entonces, va a negar P. Ese es el que va a negar P. Entonces, si yo tengo un valor de verdad, en la negación yo voy a poner falso. Si tengo un valor de verdad, pongo falso. Si tengo un valor de falsedad, un valor falso, nosotros lo vamos a colocar como verdadero. Asimismo, tengo uno falso, uno verdadero. Siempre va a ser el contradictorio, como cuando uno contradice algo, ¿sí? En la conjunción, miren aquí, y ahí comienzan una serie de condiciones. En la conjunción entre P y Q, solo es verdad si en las dos proposiciones hay dos verdad. Del resto es falso. Si quieren ustedes le toman una fotico, o también en Padlet, también ahí ustedes tienen un anexo en donde pueden descargar y ahí les aparece el cuadrito de los conectores. En la disyunción, como pueden observar, solo es falso si en la P y en la Q hay falso. O sea, si hay dos falsos, usted va a colocar falso y el resto son verdaderos. En el condicional, hay que tener muy en cuenta ese condicional. ¿Por qué? Porque hay que mirar siempre el que está delante y luego el que le sigue. Este es porque le llama antecedente y este consecuente. Entonces, hay que mirar muy bien cuál es el antecedente para poder mirar el consecuente. Entonces, en este caso, solo es falso cuando en el antecedente hay una verdad y en el consecuente hay una falsedad. Por favor, tiene el micrófono abierto, que por favor lo cierre. Les agradezco. Gracias. Entonces, en el condicional, cuando el primero es verdadero y en el segundo hay un falso, siempre te va a dar falso. Y el resto es verdadero. ¿Sí? En el bicondicional está, solo es verdadero cuando las dos son iguales. Cuando las dos, hay dos verdaderas y dos falsas, entonces nos va a dar verdadero. El resto nos va a dar falso. ¿Sí? De igual forma, ahora en el ejemplo, pues lo seguimos desarrollando. Los resultados en la... Sí, dígame. Dime. En la tablita, en la condicional, usted dijo que si la primera era falsa y la segunda, la primera era verdadera y la segunda era falsa. Es falso. Es falso. O sea, la primera siempre tiene que ser falsa. Así es. La primera siempre tiene que ser verdadera y la segunda falsa. Pero ahí hay las dos P son F y F. No, esta. Las de abajo. ¿Cuál? Son falsas y falsas. Ah, en falsa y falsa te da verdadera. Porque la condición de este condicional o la regla del condicional es que solo es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y te va a dar falsa. El resto pueden tener otros valores aleatorios, pero te va a dar verdadero. Si tienes otra acá, verdadero y falso, pues te va a dar falsa acá. Pero acá te da verdadero porque él debe cumplir esa condición, que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y como aquí las dos son falsas, pues sería verdadero. ¿Sí? Ok, sí, señor. Listo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, como toda tabla de verdad va a arrojar unos resultados. Estos resultados pueden ser diferentes. Entonces, cuando en la tabla de verdad todos los resultados te den verdad, sería una tautología. Cuando
todos los resultados den falso, va a ser una contradicción. Y si en la tabla el resultado te da unos verdaderos y unos falsos, como pueden ver acá, da una contingencia o se le llama contingencia. Bueno, entonces, ahorita, pues sí vamos a realizar la tabla de verdad de esta expresión. Entonces, como les decía, para nosotros poder calcular cuántas filas necesitamos y tenemos 3 proposiciones, se utiliza esta expresión y nosotros en la n vamos a colocar el número 3 de las 3 proposiciones y vamos a hacer la operación. 2 por 2 por 2 te va a dar igual a 8. Entonces nosotros vamos a necesitar 8 filas para la tabla de verdad. Listo, entonces nosotros tenemos nuestras 8 filas. Nos vamos acomodando. Y además de eso, ya nosotros colocamos las filas, ahorita vamos a colocar las columnas. Entonces miren lo que pasa. Bueno, listo, proposiciones simples, listos. Negaciones, como no hay, pues no se coloca. Luego, la tercera condición es colocar los paréntesis. Miren, en este caso, no comenzamos con paréntesis, sino después. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a comenzar por aquí, haciendo la operación que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, va primero esta. Y luego, en la otra columna, vamos a realizar la relación entre paréntesis o entre premisas. Entonces sería la P que nos hacía falta, la P con el resultado de lo que estaba en el paréntesis. Entonces, para ir colocando en estas 3 proposiciones los valores de verdad y falsedad, les digo, cuando hay 3 valores, en la P hay que colocar o hay que hacer una proporción de 4, de 2 y de 1. ¿Cómo así? En la columna P vamos a colocar 4 verdaderos y 4 falsos para que haya una distribución en esa tabla. En la columna Q vamos a colocar 2, una proposición de 2, ¿cómo así? 2 verdaderos y 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. En la columna R vamos a colocar 1. Entonces vamos a colocar un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. ¿Sí? Teniendo estos valores ya aquí de las primeras proposiciones de estas 3, ahorita pues sí vamos a seguir con el siguiente, que vendría siendo la disyunción. Entonces, la disyunción sería entre Q y R. Entonces, para esta disyunción yo nada más voy a mirar tanto Q como R. Miren acá, recordemos que la disyunción solo es falso si hay 2 falsos, ¿sí? Si en este caso, si la Q es falso y si en la R es falso, nos va a dar un falso. Entonces, en este caso, vamos a mirar y podemos ver nosotros que estas 2 cumplen con la condición y estas 2 también cumplen con la condición de que hay un falso. Ok, listo. Luego, entonces, viene la parte de tener en cuenta la P con esta. Entonces, para hacer esta, vamos a tener presente el antecedente y el consecuente. Esa P vamos a mirarla primero, que vendría siendo esta, la P, con la que desarrollamos. ¿Sí? Entonces, en esta vamos a tener el condicional, que vendría siendo el conector que los une. Acá está. En el condicional solo es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa.
Entonces, como vamos a mirar entre estas dos, entre la P y la Q o R, donde hay una verdad y una falsedad. En este caso, miren que aquí hay una verdad, aquí hay una falsedad, por lo tanto, este debe ser falso y los demás deben ser verdaderos. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Por qué están calladitos? Recuerden que este espacio es para nosotros comunicarnos, aclarar dudas. Sí, aquí estos momentos son muy buenos para que ustedes puedan aclarar esas dudas que tengan, ¿sí? Les recuerdo que pues este CIPAS va enfocado a esos primeros 2 puntos iniciales, ¿sí? De la actividad. Sí. Ok. Ya cuando ustedes hagan la tabla de verdad, pues van a construir, el paso 4 sería construir la tabla de verdad en el simulador, ¿sí? Hay dos opciones de simulador, está la opción número 1 y la opción número 2. Estas opciones ustedes las pueden encontrar en el anexo de las guías. Entonces ustedes colocan la expresión esta, le dan calcular y les va a arrojar una tablita. Esa tablita usted le va a dar copiar y lo va a pegar en el documento. En el paso 5 sería determinar si el argumento es una tautología, una contradicción o una contingencia. Entonces, aquí está la tablita que ahorita hicimos y podemos mirar que hay una falsedad y el resto son verdaderos. Entonces, cuando hay, puede ser una o dos falsas, pero hay las dos, están tanto verdad como falsedad, nosotros podemos decir que es una contingencia. Si nos hubiera dado todo verdadero, pues hubiera sido tautología. Si hubiera sido todo falso, sería... Y esta sería una contradicción. Sí, perdón, una contradicción. Y esta sería una contingencia. Muy bien. Entonces, miren como ya les mostré, el otro lo vamos a hacer mucho más rápido. Pero sí, se los coloqué pues para tener en cuenta que ya aquí pues están las negaciones y está otro que no habíamos visto ahorita, sino es la conjunción. Entonces, en este ejercicio está también PQR, en donde la P significa la pobreza afecta a un gran número de personas en todo el mundo. La Q, la pobreza limita sus oportunidades de educación como las de empleo. Y la R, la pobreza conduce a condiciones de vida precarias. Entonces aquí estaría otra expresión simbólica en la cual debemos hacer lo mismo. Entonces, aquí en el paso 1 identificamos entonces, está la negación, está el condicional y está la conjunción, que aquí la tenemos. No, sí, entonces, y la conjunción que sería y. El paso 2 es construir el lenguaje natural. Entonces, resulta que hacemos lo mismo. Miren aquí, aunque aquí hay una negación, tenemos nosotros aquí un condicional. Ese condicional quiere decir que antes que se comience a trasladar la parte de la oración de la P, hay que colocar un sí. Por eso lo coloqué acá. Sí, pero esta P, miren que dice, la pobreza afecta a un gran número de personas. Esta P está en negación. Quiere decir que tenemos que colocarle un no. Entonces, para que lo redactemos bien, entonces vamos a colocar, si la pobreza no afecta un gran número de personas en todo el mundo, entonces, ahí entonces vamos a colocar lo que corresponde a Q. Limita las oportunidades de educación como las de empleo. Luego viene la I y luego la R. Conduce a condiciones de vida precarias. Entonces miren que poco a poco nosotros vamos a desplazar todas esas, tanto proposiciones como conectores. Listo. Entonces, escribir la tabla de verdad manual.
Igual, bueno, aquí también tenemos 3 proposiciones, entonces aquí también vamos a tener 8 filas, colocamos las 8 filas, colocamos 4 verdaderos y 4 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos y así sucesivamente con la R. Entonces, miren lo que les decía. En este espacio, pues ya sí tenemos una negación, por lo tanto, vamos a colocar, después de tener las 3 proposiciones simples, vamos a colocar la negación. Aquí en la negación, miren que es una negación de P, quiere decir que vamos a contradecir todo lo que dice P. Entonces, aquí dice verdad, aquí vamos a poner falsedad. Y cuando diga falsedad, nosotros vamos a poner verdad. Listo. Entonces, luego de colocar, ya tener lista la negación, vamos a comenzar con los paréntesis. Entonces, en este caso, pues sería esto. Y ya ahí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la negación de P y vamos a tener en cuenta la Q. Pero ojo, miren que la negación de P es un antecedente. Quiere decir que nosotros primero tenemos que mirar la P, los valores de P, y luego vamos a mirar los valores de Q. Entonces, recordemos que la condicionalidad solo es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, nosotros tenemos que buscar aquí en la negación de P, dónde está la verdadera, donde hay verdadero primero y luego hay falso acá. ¿Sí? Entonces, aquí podemos mirar que aquí hay una verdadera y una falsa, y una verdadera y una falsa. Hay que tener muy presente esto porque a veces de pronto nos podemos equivocar. Entonces, si hay verdadero y falsa, aquí te va a dar falsa, falsa, y el resto te va a dar verdadero. ¿Listo? Cuando ya realicemos esta, vamos a realizar el último, que vendría siendo esta parte. Ay, perdón. En esta parte, pues ya vamos a mirar los resultados que nos dieron aquí y el resultado, y la R, perdón. Entonces, acá podemos darnos cuenta de que va a ser falsa, ¿sí? Cuando tengamos una verdadera y una falsa. Entonces, miren que aquí hay una falsa. Acá también hay una falsa. O sea, prácticamente en esa es verdadera cuando las dos son verdaderas. ¿Sí ven? Estas dos son verdaderas, entonces vamos a colocar verdadera. Estas dos son verdaderas, vamos a colocar verdadera. Listo. Luego lo llevamos al simulador, verificamos que nos dé el resultado igual y listo. Con respecto al video, las recomendaciones están en los anexos, sin embargo, les recuerdo que tienen que hacer su presentación personal en inglés y ya después lo explican de forma detallada en español. Deben aparecer en la grabación de frente, sin ningún filtro, y explicar después en pantalla compartida de cómo se realizó este ejercicio. Hay diversas formas de cómo grabar el video. Lo pueden hacer por acá por Teams, le dan grabación. También pueden grabarlo desde su celular y lo suben a un canal de YouTube. Entonces, la idea es que ustedes lo puedan realizar. Copian el enlace del video y lo pegan en el documento. Deben acordarse de que deben compartir el video de forma pública sin ninguna restricción, o por lo menos no al tutor compartírselo sin ningún tipo de restricción. Entonces, aquí por lo menos yo les di una foto de cómo cuando ustedes estén en Teams, en una llamada, ustedes le dan aquí en más, le dan grabar y transmitir y le dan iniciar grabación. Acá comparten pantalla, hacen su explicación y luego que realicen su explicación, le dan, aquí ya no les va a decir iniciar grabación, sino finalizar grabación y le dan clic ahí y eso le genera el video y se los pasa al chat. Acuérdense que esta actividad tiene 30 puntos. Muy bien. En el ejercicio número 2 es más sencillo, teniendo en cuenta de que ya conocen los conectores, conocen las proposiciones simples.
Este se basa en la aplicación de la lógica fundamental, tiene un puntaje de 25 puntos. Entonces, mire, la descripción del ejercicio. A ustedes les van a dar un argumento. En este caso dice, si el estudiante ha completado todas sus asignaciones a tiempo y comprende bien el material del curso, entonces el estudiante no tiene dificultades en los exámenes. Eso está representado, ese argumento está en lenguaje natural. Ustedes van a darle respuesta. Primero, definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento. Identificar los conectores que intervienen en el argumento. Construir el lenguaje simbólico y determinar si el argumento es una tautología, una contradicción o una contingencia a través del simulador. Entonces, listo. Nosotros tenemos ahí el argumento y les coloqué acá del color rojo, vendrían siendo el lenguaje natural de los conectores, ¿sí? Y de color azul le coloqué una proposición simple, de morado otra proposición y el estudiante otra proposición. Yo en este caso se los coloqué como PQR, pero si usted quiere colocar ABC, también lo puede hacer. Lo importante es que sea siempre en orden alfabético. Entonces, para mí entonces sería el primer argumento el estudiante ha completado todas las asignaciones a tiempo. Aquí hay una I, quiere decir que aquí hay un conector. Luego dice, comprende bien el material del curso. Aquí es entonces quiere decir que hay otro conector. Y aquí está, el estudiante no tiene dificultades en los exámenes. Esta es otra proposición, quiere decir que hay dos proposiciones. Esta sería la primera, esta la segunda y esta la tercera. Entonces aquí vamos a encontrar los conectores, que sería la conjunción, que significa y el condicional, que significa sí, entonces. ¿Cómo quedaría ese lenguaje simbólico? Aquí falta una P. Bueno, recordamos que cuando nosotros miramos que hay un condicional, al comienzo de la oración hay un sí. Quiere decir que nos vamos a encontrar con un condicional. Entonces, nosotros vamos a colocar P, que vendría siendo esta. Vamos a colocarla acá, P. Luego, vamos a colocar el símbolo de la I, que sería la V al revés. Luego colocamos la Q, comprende bien el material del curso. Listo. Pero, ¿qué pasa? Bueno, como aquí sigue el entonces, colocamos la flechita del entonces. Pero, ¿qué pasa? Generalmente, cuando nosotros vemos una conjunción, lo mejor que podemos hacer es colocarlos entre paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conjunción va a tener en cuenta las dos proposiciones que están a los lados. Por lo tanto, nosotros lo vamos a cerrar entre paréntesis. Quiere decir que tanto P como Q están dentro de ese condicional, porque así nosotros colocamos aquí sí, P y Q, entonces luego viene colocar la negación. ¿Por qué negación? Porque aquí hay un no. Ahí se me olvidó colocarla ahí. Hay un no. Como hay un no, quiere decir que nosotros tenemos que colocarle el simbolito del no en la R. ¿Listo? A decirles, cuando ustedes a veces les piden que coloquen las proposiciones simples, nosotros ahorita les decía que las proposiciones simples son oraciones afirmativas, ¿sí? Aunque en el argumento te coloquen aquí no, aunque te coloquen ahí que no, cuando usted va a escribir la proposición, usted la va a escribir de forma afirmativa. Por eso acá ustedes pueden ver que aquí yo no le puse no. La proposición es siempre una oración afirmativa. Pero cuando ya nosotros lo vamos a recolocar como lenguaje simbólico, ahí sí, pues nosotros podemos poner esta señal, este conector. Para que cuando ya vayamos a hacer el argumento, entonces ahí sí involucrar el no como conector. Aquí faltó la negación, el no.
Listo. Entonces, acá ya tenemos nuestro argumento, tenemos nuestro lenguaje simbólico, lo vamos a llevar hacia el simulador, hacemos el proceso, nos va a dar la respuesta, y miren que aquí pues no tenemos que hacer la tabla de verdad manual, nada más a colocarla en el simulador y te va a dar el resultado. En este caso quiero que si alguien me diga cuál sería el resultado. Si es contingencia, si es contradicción, si es tautología, ¿qué resultado sería? Recuerden que la tautología... Levantó la mano. Sí, por favor. Profesor, yo siento que sería una, ¿cómo es que es el nombre? Una contingencia, porque al ver un falso y las demás son verdaderas, aunque las demás sean verdaderas, como hay un falso, quiere decir que es una tautología. Así es, muy bien. Exactamente. Miren que como hay, si todo fuera verdadero, fuera una tautología, ¿verdad? Pero ya ahí incluye un falso, quiere decir que va a cambiar y entonces va a ser una contingencia. Muy bien. Listo. Otro ejercicio. Ya el último. Miren el argumento. Si los sistemas de la IA continúan desarrollándose a un ritmo extraordinario y podrían superar las capacidades cognitivas humanas en un futuro, entonces los avances recientes en el campo de la IA han demostrado la capacidad de las máquinas para realizar tareas cada vez más complejas, o los sistemas de la IA no continúan desarrollándose a un ritmo extraordinario. Entonces, miren, aquí está un sí, aquí hay un y, aquí hay un entonces, aquí hay un o. Ustedes, pues, si quieren, pueden ir mirando en el argumento esos conectores. Ustedes pueden mirar primero los conectores o luego, o primero miran las proposiciones, como ustedes más se les haga fácil. En este caso, los sistemas de la IA continúan desarrollando, se vendría siendo la primera proposición. Luego podrían superar las capacidades cognitivas, sería la segunda proposición. La tercera sería los avances recientes en el campo de la IA han demostrado la capacidad de las máquinas para realizar las tareas cada vez más complejas, sería la R. Después dice, los sistemas de la IA no continúan desarrollándose a ritmo extraordinario. Miren que a pesar de tener un no, pues sigue siendo la misma proposición esta, la primera. Pero ese no lo podemos poner en la proposición simple. Ahí luego, ahora que vamos a hacer la expresión simbólica, colocamos el símbolo no. Sin embargo, esta sigue siendo parte de la proposición P. Entonces, en el segundo paso, pues ya ahí identificamos los conectores. Está la no, condicional, la disyunción y la conjunción. Entonces, miren cómo vamos a realizar esto. Bueno, ya acá está. Resulta que aquí está el condicional, ¿verdad? Quiere decir que antes de todo esto, esto sería un antecedente y un consecuente. Entonces, en el antecedente, pues siempre tenemos, o si nosotros miramos que cuando comienza el párrafo, el argumento, hay un sí, quiere decir que más adelante, que eso vendría siendo el antecedente del condicional. Entonces, colocamos. Si los sistemas de la IA, que vendría siendo la P, luego viene I, colocamos en esta parte de la conjunción el simbolito de la conjunción que significa I. Luego podrían separar las capacidades cognitivas, que significaría Q. Vamos a colocar Q. Y como les comentaba ahorita, en esta conjunción, ella generalmente engloba las proposiciones que tienen a los lados, por lo tanto, vamos a colocarlo entre paréntesis.
Ya después viene el entonces, luego vienen los avances recientes, que vendría siendo la R. Luego podemos observar que hay una O, entonces colocamos el signo de la O, que vendría siendo una disyunción. Y al finalizar están los sistemas de la IA, pero está en no. Entonces quiere decir que vamos a colocar el símbolo de negación y luego vamos a colocar la P, que vendría siendo los sistemas de la IA no continúan desarrollándose a un ritmo extraordinario. Entonces, como pueden ver, ustedes tienen que ir poco a poco, pues desplazando, orientándose de lo que diga el argumento. ¿Sí? Luego, no sé si alguien. Apreciada doctora Juliet, ahí también quiero reafirmarles a los estudiantes. Miren que si se dan cuenta en la primera proposición compuesta P, conjunción Q. Miren, ¿qué sucede ahí? Porque ese sí también antecede, porque este condicional, él predomina ante esas dos proposiciones compuestas. Si tú ves, él está uniendo a ellas dos, a esas dos proposiciones compuestas, a P, conjunción Q. ¿Con quién? Con R, disyunción, negación de P. ¿Qué pasa? Ese condicional predomina ante ellas, ¿sí? Ante esa proposición compuesta. Por ende, es que se afirma el sí. ¿Sí? En caso de que este condicional no estuviese ahí, sino que por decir algo hubiese un bicondicional, sí y solo sí. ¿Sí? En este caso, pues ahí ese sí no lo tendríamos que poner, simplemente ahí dejaríamos tal como viene P, los sistemas de la IA sin el sí. ¿Sí? Porque ahí pues, no se necesita, sino continuar como nos lo está especificando esa primera proposición compuesta. Entonces, siempre el bicondicional, el condicional siempre antecede ante cualquier proposición compuesta, ¿sí? Ya sea con conjunción o disyunción, ¿sí? O bicondicional, pues siempre predomina, ¿bien? Entonces iniciaríamos con el sí. De lo contrario, si fuese un bicondicional o una conjunción, una disyunción, ahí no sucede nada. Tú tendrías que seguir con el orden que tiene tu primera proposición compuesta. En este caso, no tendría el sí, sino P. Iniciaría los sistemas de la IA, continúan desarrollándose a un ritmo extraordinario y después viene I. Entonces, después del I, ponemos Q, podrían superar las capacidades cognitivas humanas en el futuro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta. ¿Sí? Eso era lo que quería, pues, terminar de reafirmar ahí lo que usted está comentando. Gracias, profe, eso es muy importante porque a veces, pues, nos podemos enredar. No sé si otra persona, pues, tenga duda en este ejercicio, en este segundo ejercicio. Acuérdense que ya en este CIPAS, de pronto en las webconferencias hay mucho personal y de pronto no pueden, no se les da respuesta a todas las preguntas, pero este espacio pues ya somos más poquitos y pues pueden alzar la mano, pueden preguntar de pronto pues lo que ustedes tengan dudas. En este primer CIPAS pues estamos desarrollando tanto el primer ejercicio, ejemplos similares, y el segundo ejercicio. Ya luego, pues en otros CIPAS vamos a hacer otros ejemplos para el tercer ejercicio y el cuarto ejercicio. Bueno, aquí me hace falta colocar el paso 3, que es construir la tabla de verdades del simulador. Vamos a llevar esa expresión al simulador y eso nos va a dar un valor, y miren que también en este caso nada más nos va a dar un solo falso, por lo tanto es una contingencia. ¿Sí? Bueno, en este espacio, pues hay un juego de proposiciones y tablas de verdad. No sé si se los paso por el chat y ustedes lo miran.
Sí, sería importante para que se los pasara por el chat y así ellos puedan pues fortalecer, ¿sí? Fortalecer pues toda esta parte de la temática, ¿no? Que ya ha sido orientada. Ok. Listo, ahí está. Voy a hacerles aquí de rapidez. ¿Se acuerdan que en la parte del entorno de aprendizaje está el foro? Aquí están las unidades. En las unidades están los OAS, que también son muy importantes y les ayuda a tener una adquisición de conocimientos. Está la parte de la guía donde están los anexos. Muy importante de que ustedes ya vayan utilizando la plantilla, ¿sí? Ahí donde ustedes van a registrar el desarrollo de sus ejercicios. Y en el foro, tanto todos los tutores, hemos colocado diversos videos de ayuda, videos explicativos, están juegos. Entonces, miren, hay una página que se llama Palette. En esta página ustedes pueden ingresar y allí está toda la información necesaria que ustedes puedan tener para esta actividad. Están videoindicaciones, opciones de simuladores, cómo elegir la letra en foro, pronto si alguno no lo ha hecho. Aquí están también cada uno de los anexos, cómo escribirse a un CIPAS, los horarios de la webconferencia. Están también videos de apoyo, tanto para el ejercicio 1, para el ejercicio 2, cómo hacer su presentación personal en inglés. Miren que tiene 30 puntos, tiene bastantes puntos y deben hacerlo. Está un tutorial corto para convertir el lenguaje natural en lenguaje simbólico. Está el ejercicio número 3, el número 4 y estos juegos que son importantes también para que ustedes puedan repasar. Mira, acá está el cuadro de los conectores, donde ustedes pueden, pues ahí mirar el símbolo de los conectores, qué significa, cuándo vamos a colocar verdad, cuándo vamos a colocar falsedad, ¿sí? Entonces aquí está prácticamente un gran material que ustedes pueden comenzar a observar si alguno de pronto pues no lo ha visto. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta, el profe Darwin va, no sé, a preguntar, a decir algo, sino para terminar la sección. Bueno, pues sí, también como reafirmar lo que usted comentaba, que deben ustedes, apreciadas y apreciados estudiantes, aprovechar los espacios, ya que aquí pueden ustedes interactuar directamente con sus tutores, tutor-estudiante, estudiante-tutor, estudiante-estudiante, a diferencia de esas web conferencias que simplemente va a estar el tutor allá explicando la teoría y todo eso, y ustedes no van a tener tiempo de participar, es más, no pueden, por la cuestión de tiempo, por tanto material, y que la idea es que ustedes tengan toda esa parte documental de las temáticas. Entonces, nuevamente decirles que aprovechen los espacios y siempre pregunten, sin pena y sin nada. Nosotros como tutores estamos para apoyar en ese proceso y siempre dar claridad respecto a las dudas que se les presenten. Por otro lado, también quiero decirles que estos CIPAS nosotros los llamamos CIPAS de curso, ¿sí? CIPAS de curso, cuando vean esas invitaciones, porque nosotros les damos invitación al correo interno al curso. En el foro se los montamos las invitaciones, se les enviamos a sus correos institucionales, a los personales, aquellos a los que aceptaron acuerdo de que les podemos mandar información a sus correos personales, ¿sí? Entonces, en el chat también les mandamos información. Entonces, la idea es que ustedes estén atentos y que cuando vean CIPAS de curso, pues es lo que hacemos nosotros. Entonces, la tutora Julia invita a sus estudiantes y yo también invito a mis estudiantes para que se unan todos aquí y poderles dar la orientación, ¿sí? Entonces, hay otros que se llaman CIPAS de PM, o sea, primera matrícula,
y de alta complejidad. Cuando ustedes vean ese nombre, esa invitación de ese nombre, es importante que ustedes acudan. ¿Por qué? Además de ustedes asistir, ustedes también tienen la opción de ganarse unos puntos. ¿Y esos puntos a dónde se les suman a ustedes? En sus actividades académicas, en sus trabajos, ¿sí? Entonces les ayuda mucho esa puntuación a aumentar su nota. ¿Sí? Entonces, miren que cuando escuchen ese CIPAS de PM, primera matrícula de alta complejidad, esos tienen una valoración. Estos no tienen una valoración, pero es importante que asistan. ¿Por qué? Porque es que sí, vamos a estar siempre aclarando esas dudas ahí, ¿sí? Constantemente con ustedes. Entonces, en aquello, pues, va a ser más interactivo, ¿sí? Más interactivo, más juego, más... Porque se asume de que estos que estamos viendo del curso, pues ya les ha reforzado. Cuando lleguemos a ese de primera matrícula, por ejemplo, yo mañana voy a dar una de primera matrícula, pues ya yo les mando unas invitaciones, ¿sí? ¿De qué sucede con esos CIPAS de primera matrícula? Que ahí, más que todo, es mirar a ver cómo va ese proceso de ustedes, qué tanto han escudriñado, qué tanto han avanzado. Entonces aprovechamos ahí por medio de juegos y todo eso, pues aclarar muchas dudas y eso. Entonces, Bexabe quiere decir algo, levantó mano. Sí, profesor, yo quería preguntar porque a mí en la plataforma me sale que mañana hay una programación de CIPAS, pero yo quería saber si es la misma, es el mismo contenido que vimos hoy o es otro contenido. Otra dinámica. Es otra dinámica, es lo que te estoy aclarando ahora en este momento. ¿Sí? Es otra dinámica. Estos son citas de curso donde nosotros los tutores vamos explicamos ciertos ejercicios, hablamos de ciertas teorías paso a paso, ¿verdad? Disertamos, ustedes aprovechan y hacen las preguntas, las respuestas. Allá no, allá vamos a hacer juegos interactivos y juegos, y por medio de eso, pues eso nos permite saber cómo es el avance de ustedes, ¿sí? Esas participaciones y todo eso. Ok. Y yo quería preguntar, ¿y cuándo más o menos sería el otro CIPAS, que es donde van a explicar los otros dos ejercicios? Porque ya yo he ido adelantando un poco, pero me he quedado un poco porque estoy esperando la explicación del último ejercicio, que es el que no he hecho todavía. Ya esta semana que viene, ya vamos a estar mandándoles la invitación, ¿yo? Vamos a estar mandándoles, vuelvo y le repito, estén atentos, ¿sí? Estén atentos a todos los medios, que ya la semana que viene pues vamos a realizar el otro pues encuentro de CIPA de curso, ¿sí? Estamos los dos tutores, la tutora Juliet y el tutor Darwin Marcos. ¿Okay? Sí, le dimos claridad. Bueno. Sí, ahí la estudiante también está dando la mano. Lindaisy, Paola. Bueno, mi pregunta es, ¿dónde podríamos encontrar la clase que vimos hoy? En CIPAS. Ok, este CIPAS nosotros se los hacemos llegar a ustedes en el foro. En el foro se los vamos a hacer llegar. Y también se los hacemos llegar al correo interno del curso, ¿sí? También se los hacemos llegar al chat que lo organizamos los tutores, ¿sí? Y por ende incluso hasta llegamos a hacerlo hasta el correo institucional, ¿sí? Pero inicialmente en campus, al correo interno del curso, a su foro, ahí les va a llegar, ¿ok? Sí, señor, gracias. Bueno. Ok, voy a dejar de grabar. Y les recuerdo nuevamente que envíen sus avances por los foros, ¿sí? Ahí ustedes pues van a poder mirar, nosotros le hacemos la retroalimentación y ustedes pues van a confirmar si su trabajo, su ejercicio lo realizó de manera correcta o de pronto hay que hacerle alguna corrección. Entonces es muy importante que ustedes hagan esos avances en los foros y no dejen pasar mucho el tiempo, porque ya después, faltando 3 días antes de entregar la tarea, pues ya no podemos hacer la retroalimentación.